Muy bien. Continuando la serie que hemos estado tratando en este último mes sobre el Espíritu Santo, yo le pedí al Señor en esta semana que me dijera qué quería que comunicara a la iglesia, porque siempre me gusta cuando estoy en este lugar poder comunicar, poder enseñar, poder predicar, poder transmitir lo que la iglesia está necesitando. Mi esposo igual. No nos ponemos en este lugar, en este altar, a predicar lo que se nos ocurrió, lo que alguien nos dijo, o lo que vimos en YouTube o leímos en Google. No. Siempre le pedimos al Señor pues que nos dé la palabra que la iglesia necesita para poder comunicar, porque podemos predicar un excelente mensaje que otro dio en algún otro lugar y poderoso el mensaje y replicarlo, pero no es el mensaje para sembradores. No era la palabra que sembradores necesitaba. La palabra que sembradores necesita es la que usted va a escuchar hoy. La que usted necesita como pueblo, como hijo de Dios, es la que va a escuchar hoy, por guianza del Espíritu Santo. Y como les digo, continuando esta serie, yo le decía al Espíritu Santo en esta semana, investigando sobre él, tratando de descifrar, de tratar de traer a palabras, porque a veces es muy difícil poder uno traducir en palabras lo que se vive o lo que se experimenta o lo que uno quiere comunicar, poder hacerlo de forma asertiva, de forma efectiva en la iglesia. Y el Espíritu Santo ponía en mí algo y me ponía una impresión y me decía, necesito que hables acerca de la llenura en la iglesia, acerca del bautismo en la iglesia, cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, cómo debería de manifestarse en mi pueblo, en medio de mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque la religión, la costumbre, si usted va a estudiar a un instituto bíblico, a usted le van a hablar acerca del Espíritu Santo y muchas veces lo van a encasillar y lo hemos encasillado solamente en que cuando usted y yo somos bautizados, somos llenos del Espíritu Santo, hablamos en lenguas y nada más. Y esa es la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo. Y esa es la evidencia de que usted es lleno y de que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Generalmente, antes, no, ahora no, pero antes, en las iglesias tradicionales, recuerdo que cuando uno quería servir o llegaba nuevo a una iglesia, le daban una hoja y uno tenía que llenarla. Y le decían, ¿usted es bautizado por el Espíritu Santo? Y uno decía, sí. ¿Y habla en lenguas? Sí. Y si no hablaba en lenguas, entonces como que no calificaba, porque a uno le enseñaban que el ser lleno del Espíritu Santo era el hablar en lenguas, un don sumamente importante, un don sumamente necesario en la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque ese don a usted, esa manifestación, el poder usted hablar en lenguas, a usted le permite muchas cosas. Usted accesa espiritualmente a lugares más profundos que hablando en español. Porque así es, el cielo se abre en dimensiones distintas. Hay manifestación de dones que necesitamos por medio de la manifestación del don de lenguas. Si usted no tiene el don de lenguas, hay dones que no van a fluir en usted. Entonces, ¿qué pasa? Usted necesita el don de lenguas para muchas cosas. Es importantísimo, pero el Espíritu Santo no se encierra solamente en eso. Y yo le pido a usted, iglesia, hemos estado orando, hemos estado declarando que viene un gran avivamiento para nuestro país, que viene un avivamiento para esta ciudad y que necesitamos, si estamos orando por un avivamiento, necesitamos que el Espíritu Santo venga y se derrame sobre esta casa, se derrame sobre usted, se derrame sobre nosotros los pastores y se manifieste. Por eso es importante que usted y yo busquemos al Espíritu Santo 24/7. Amén. Es necesario, es urgente que la iglesia busque al Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia apasionada, necesitamos jóvenes apasionados por la presencia del Espíritu Santo, jóvenes, niños temerosos de la presencia, niños y jóvenes que se guarden desde muy pequeños, desde muy tempranas edades, en santidad a Dios. Y que busquen al Espíritu Santo, que anhelen tener el Espíritu Santo. Es necesario.
¿Para qué? Para poder ver la manifestación de lo que vendrá a esta ciudad. Amén. Por eso yo le insto a usted a buscar al Espíritu Santo, anhelarlo. Búsquelo así como usted busca en su refrigerador comida a veces, a las 12 de la noche. Búsquelo como usted se va a una tienda a buscar la blusa que quiere y que vio en una publicidad. Búsquelo como usted busca las llantas del carro cuando quiere cambiárselas. Sí. Así. O como cuando usted busca un regalo para alguien especial, ¿verdad? Que usted busca y va aquí, va allá y llámalo aquí, llama allá y no lo encuentra, pero usted quiere eso y yo quiero eso y usted mueve cielo y tierra con tal de conseguir eso para esa persona. Pues así vamos a buscar al Espíritu Santo en esta temporada. Y yo le animo a que usted en su casa lo haga, que usted en su casa pueda levantar el altar que el Espíritu Santo necesita para poder venir. Elías tuvo que coger el altar que estaba arruinado en la ciudad, limpiarlo, volver a edificar y prepararlo para que descendiera fuego sobre el altar. Pues lo mismo sucede hoy con nosotros, con la iglesia moderna. Tiene que levantarse un Elías en su casa, tiene que levantarse un Elías en su trabajo, tiene que levantarse un Elías ahí dentro de su corazón. ¿Para qué? Para que levante el altar que es necesario para que descienda fuego de Dios en su vida y sea manifestado. Pero hemos encerrado solamente al Espíritu Santo en esto, en el don de lenguas. Y cuando hablamos en lenguas decimos, el Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es más que esa palomita blanca que la religión nos ha enseñado, que está ahí en medio de un señor viejito y gordo y de un hombre con cara de mártir y la palomita chiquitica en el centro. Eso es lo que nos ha enseñado la religión. Y nosotros pensamos en el Espíritu Santo, inconscientemente pensamos en una paloma, porque es lo que la religión nos enseñó. Porque aún mismo lo vemos en la Biblia, que de alguna forma, en algún momento, Él se manifestó así. Entonces, el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es más que el que reparte dones. Él es el que genera la operación de los dones en nosotros y a través de nosotros. Él es esa fuerza que le da vida a los dones en nosotros. Pero creemos que es el que hace que hablen lenguas y el que da algún don y listo, ya. Y que de vez en cuando usted y yo nos acordamos de Él. Porque usted cuando ora, generalmente le ora al Padre y le ora a Jesús. Pero al Espíritu Santo generalmente no se le ora. Uno le habla al Padre, bendíceme, Padre esto, Padre lo otro. Y cuando necesito alguna ayuda en otra cosa, Señor Jesús, necesito que me ayudes en esto, necesito lo otro, Jesús, ¿verdad? Yo a Jesús no lo dejo en paz. A veces me pasa algo en la casa. Ay, Jesús. Y yo digo, pobre Jesús, ¿verdad? Debe estar conmigo hoy otra vez esta. ¿Y yo qué culpa tengo? Seguro me dice Jesús desde el cielo. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Por qué me mete a mí en eso? Si yo acaso fui, ¿verdad? Porque a mí me pasa así. Y yo con Jesús en la boca, todo el día. Y el Espíritu Santo cuando se me pierde algo, decía el pastor la semana pasada, cuando se le pierden a uno las llaves. Espíritu Santo, ¿a dónde están las llaves? Espíritu Santo, recuérdame. Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene por gracia, por misericordia, y le recuerda a uno dónde dejó las benditas llaves. Pero solo para eso lo llamamos. Y hoy vamos a ver rápidamente, vamos a ver cómo hacemos. Rápidamente vamos a ver hoy cómo el Espíritu Santo es más que todo esto. Y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a empezar a ir por la palabra. Voy a leer en versión Reina Valera este versículo. Vamos a ir a Juan 14 y vamos a ver sobre la promesa que hizo Jesús del Espíritu Santo a sus discípulos, a los apóstoles, a aquellos que le seguían a Él. Juan 14, 15, por favor. Yo quiero que me proyecten siempre la palabra, entonces vamos a ir leyendo en las pantallas aquellos que no trajeron Biblia, para que usted compruebe que lo que le estoy diciendo es cierto, ¿ok? Dice Juan 14, 15,
al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dos cosas o varias cosas importantes en este versículo. La promesa de Jesús, donde decía, yo voy a enviar, vendrá sobre ustedes el Espíritu de verdad, el Espíritu, un consolador. ¿Qué es la palabra consolador? Significa defensor de mis derechos conquistados por Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el Espíritu Santo. Tenemos un defensor en el cielo, un intercesor en el cielo que está hablando al Padre por nosotros, que es Jesús. Pero aquí en la tierra, el defensor que nosotros, que usted y yo tenemos, es el Espíritu Santo. Él es el consolador. Él es el que defiende mis derechos, sus derechos conquistados en la cruz del Calvario por Cristo. Entonces, ¿cuál es parte de la obra de Él? Estar notificando, estar confirmando lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí aquí en la tierra. Entonces, vemos cómo empieza la obra del Espíritu Santo en nuestra vida en el momento que Él viene. Y Jesús dice algo aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Él está dando la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos y les dice, yo voy a rogar al Padre para que lo envíe. Pero un versículo después, unas frases después dice, Él está ya en ustedes. Él mora, Él vive ya en ustedes. Vean, ya Él lo está dando por un hecho. Ya usted y yo, antes de que el Espíritu Santo viniera, ya estaba en nosotros por la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos. Entonces el Espíritu Santo no se había manifestado todavía en Pentecostés, pero ya Jesús decía, viven ustedes. ¿Usted me está entendiendo, sí? Ok. Ahora vamos a ver después, si me da chance, vamos a ver lo que es el Espíritu de verdad. Porque Jesús lo dice aquí, el Espíritu de verdad. Entonces, qué importante es eso. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted y yo recibimos al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, el que viene a morar a nuestra vida no es Jesús. Jesús está en el reino de los cielos. Él está ahí. El que viene a morar en usted y en mí es el Espíritu Santo. Nosotros decimos, tenemos a Jesús en el corazón. Sí. Lo tenemos en el corazón, pero realmente al que tenemos es al Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo voy a enviar. Jesús es el que envía al Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. ¿Me está entendiendo? Sí, porque lo veo con ojos cuadrados. Veo algunos así con ojos cuadrados. No está difícil. Espérese que sigamos. Jesús es quien envía al Espíritu Santo. Entonces usted es portador del Espíritu Santo. Usted donde quiera que vaya, usted lleva al Espíritu Santo con usted. Usted es el arca que porta la presencia del Espíritu Santo donde quiera que vaya. Donde quiera que usted entre, entra el Espíritu Santo con usted. El Espíritu Santo está en usted cuando usted piensa, cuando usted habla solo. El Espíritu Santo está en usted. Él es testigo de lo que usted y yo hacemos, de lo que usted y yo pensamos, porque usted y yo somos el templo, somos portadores. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la importancia, por eso la necesidad de cuidar el templo, de tener siempre un altar limpio, de que el altar de Dios, de que el altar donde está el Espíritu Santo no se arruine, no se ensucie, no se oxide, no se dañe.
Por eso la importancia de leer la palabra, de tener comunión en oración, de hacer ayunos, de hacer, sí, lo que nos enseñaron hace algunos días, es importantísimo. ¿Para qué? Para estar en la condición ideal, para que el Espíritu Santo tenga un buen ambiente para desarrollarse, para que el Espíritu Santo tenga ese ambiente que más bien lo provoque a Él a manifestarse a través de nosotros, porque usted y yo somos ese vehículo, usted y yo somos los que vamos a manifestar el poder que haya en nosotros contenido que todavía no se ha manifestado, pero que está ya en nosotros, porque usted y yo somos portadores del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén, levante su mano, levántela con fe, sea profético, diga, Señor, ya sí está bien, digamos que sí, actúe en fe, rompa con estereotipos, rompa con eso, rompa con la incredulidad, rompa con la religiosidad, eso de que usted se cree que no es capaz o que es indigno. ¿Sabe qué necesita usted para creer? Y el pastor nos lo decía la semana pasada, creo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo primero que trae es identidad. Usted tiene que sentirse hijo de Dios y merecedor. Usted tiene que sentirse heredero. Usted tiene que sentirse con el derecho que ya el Señor conquistó en la cruz del Calvario. Y decir, sí, yo lo hago. Yo soy portador. Yo soy el medio. Yo soy el canal por cual el Espíritu Santo se manifiesta. Pero ¿sabe qué? Mientras yo le estoy diciendo eso, usted está su mente trabajando. Porque la palabra se le está quedando en la mente. Y usted dice inmediatamente, no, es que yo hice tal cosa. No, es que la pastora está diciendo los pensamientos y yo pienso muchas veces cosas malas. Inmediatamente usted mismo se acusa. Usted mismo se está saboteando lo que yo le estoy diciendo. En vez de recibir la palabra en el Espíritu, la está recibiendo aquí en la mente. Y usted mismo se sabotea el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces rompa con eso. Y dígale al Espíritu Santo en esta mañana, yo necesito que entre la palabra hasta los huesos en mi vida. Que no se quede aquí en la mente tratando de ser entendida. Porque mientras yo le dije eso, usted trató de entender. Usted trató de entender. Y ahí se quedó. No entienda. Cómase el rollo, cómase la palabra, nada más. Cómasela. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que trae la revelación a nuestra vida. Y aquí en las bodas del Cordero usted va a entender lo que le estoy diciendo hoy. No se preocupe. No se preocupe. Va a haber tiempo. Va a haber tiempo. Entonces no se preocupe por querer entender lo que le estoy diciendo. Preocúpese por comerse esta palabra en esta mañana. Amén. Vamos a ir a primera de Pedro 1:2. Voy a leer en la versión viviente. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando la manifestación de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo viene a nuestra vida, el Espíritu empieza una obra de santificación en nosotros. Y lo vamos a ver en primera de Pedro 1:2. Dice la palabra así: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. La santificación la trae el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida y somos llenos de su presencia, somos llenos de su, valga la redundancia, de su llenura, empieza una obra santificadora. Usted y yo empezamos a alejarnos de las cosas del mundo. Usted y yo ya no nos da ganas de hacer ciertas cosas que hacíamos antes. Usted y yo, cuando pecamos y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros siendo manifestado, usted y yo nos sentimos mal cuando pecamos. Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice, metiste la pata, pecaste, hiciste mal. Pero no viene para condenación, viene para empezar a rectificar nuestro camino, porque el Espíritu Santo no nos condena. El Espíritu Santo dice que viene a convencer de pecado al mundo.
Por eso usted aceptó al Señor como Salvador de su vida, porque el Espíritu Santo empezó a hacer la obra desde antes de que usted aceptara al Señor. Él es el que convence de pecado. Y Él sigue esa obra en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Usted y yo somos bautizados, somos llenos del Espíritu Santo. Tal vez todavía no hablamos en lenguas, pero ya empieza la obra santificadora en nosotros. Entonces usted empieza a orar y a usted le dan ganas de orar y a usted le dan ganas de estar leyendo la palabra y estar buscando y tratar de entender y qué es esto y cómo se come esto. Y pastor, vieras que leí en la Biblia esto y no entendí. Y pastora, vieras que estaba orando y me pasó esto. Y usted empieza a tener experiencias y vieras que el Señor, vieras que siento como que ya no debo de hacer tal cosa. Y usted empieza a manifestar eso. Eso es obra del Espíritu Santo. Cuando usted se vuelve templo de Él, cuando usted se vuelve el portador del Espíritu Santo, usted empieza a sentir esa obra santificadora. Su vida empieza a ser rectificada, a ser cambiada. Ya usted empieza a dejar ciertas cosas, ciertos gustos que tenía antes y empieza a buscar más lo santo. Dice la palabra del Señor de boca de Dios: sed santos porque yo soy santo. Es una demanda. No es un si quieres, si te dan ganas, si te da la gana. No. El Señor a nosotros nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y esa obra santificadora solo el Espíritu Santo de Dios la puede empezar en nuestra vida. Amén. Entonces, esa es una de las manifestaciones o es una de las formas en que yo me doy cuenta si soy lleno del Espíritu Santo ya. ¿Por qué? Porque mi vida empieza a caminar hacia lo santo, empieza a caminar hacia dejar el mundo, dejar incluso amistades, alejarme de ciertas cosas que no agradan a Dios, de ciertas costumbres que yo tenía. Y empieza a cambiar mi vida, sin que sea algo forzado. Amén. Otra manifestación que el Espíritu Santo trae a nuestra vida es que empezamos a ser alejados, o Él provoca que nosotros vivamos alejados de las obras de la carne. Vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos 8. Vamos a leer el versículo 2. El 2, el 5, el 6, creo que hasta el 9. Del 2 brincamos al 5. Dice así, traducción viviente. Y porque ustedes pertenecen a Él. ¿A quién? A Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, vean, levante su mano por fe, levante su mano. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Obras de la carne. Usted y yo dejamos de practicar las obras de la carne, dice esta porción de la palabra, cuando usted y yo somos controlados por el Espíritu Santo. Cuando dejamos de que nuestra mente pierda el control que tenía antes. Cuando le decimos al Espíritu Santo, necesito que controles mi vida, y se lo permitimos.
Pero hay una condicionante aquí en el último versículo y dice, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Tiene que vivir el Espíritu Santo en nosotros para que Él nos controle. Entonces, cuando eso pasa, a usted no le dan ganas de tomarse un trago de nada. A usted no le dan ganas de fumar. A usted no le dan ganas de ir a fornicar, ni de adulterar, ni de mentir, ni de pelear, que son obras de la carne. Si no, léalo. Busque cuáles son las obras de la carne. Usted no se ve envuelto en esas cosas. ¿Por qué? Porque ya a usted no le dan ganas de alimentar la carne. Porque ya no es la carne, ya no es la mente quien le controla, sino el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, por fe, vive en nosotros. Amén. Entonces su conducta, su forma de vivir empieza a cambiar. No solamente empieza a santificarse, sino que también empieza a dejar obras de la carne, prácticas que para usted eran normales. Un chismecillo por acá, un chistecillo rojo por allá, lo que sea. Ya a usted no le dan ganas, ya a usted no le hace sentir bien, ya a usted eso no le... Entonces usted solito va dejando eso sin que nadie se lo diga. Sin que nadie se lo diga. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo llevando el timón de su vida, de su mente, de su corazón. Es el Espíritu Santo cuando vive en usted que empieza a llenar todo vacío. El vacío que tal vez usted trata de llenar cuando se va con amigos a hacer lo que no tiene que hacer. El vacío que usted trata de llenar cuando llama a una amiga o a un amigo para chismear. Porque el Espíritu Santo vive en mí. Entonces yo no tengo vacíos. El Espíritu Santo me hace sentir pleno, me hace sentir lleno, me hace sentir satisfecho, saciado. Entonces, ¿qué pasa? No tengo necesidad de andar haciendo nada allá afuera. No es que me voy a meter a un convento, ¿verdad? Y voy a andar de... No, tampoco así. Usted aprende a disfrutar la vida en Dios. Usted aprende a ser pleno en Dios, porque Dios todo lo llena. Amén. Amén. ¿Vemos cómo el Espíritu Santo es más que eso? ¿Usted se dio cuenta? ¿Sí? Número 3, 2 Corintios 3:17, por favor. 2 Corintios 3:17. Vamos, por la Biblia corriendo. Hoy es una maratón lo que tenemos. 2 Corintios 3:17 dice, un versículo que usted y yo cantábamos hace 30 años, los que somos más antiguos de estar en estos caminos. Y yo me acuerdo que uno llevaba aquí, ¿verdad? El tiempo de la canción lo hacía uno aquí. Dice, pues el Señor, el Espíritu, vean este versículo, se las trae. Pues el Señor, ¿de quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Cuando Jesús hizo la promesa, hay una versión de la Biblia que dice, cuando yo envíe al Espíritu Santo, yo voy a enviar a uno igual que yo, a uno como yo, dice el Señor en la palabra. Entonces dice, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ya lo leímos en Romanos. Cuando la obra del Espíritu Santo empieza a manifestarse, cuando usted y yo portamos al Espíritu Santo, cadenas se rompen, ataduras se pudren, usted empieza a ser libre, usted empieza a ser sano, usted empieza a ser libre de temores, de incredulidad. Usted puede hacer cosas que antes no hacía. Usted se siente libre. Ataduras de años, herencias familiares, cadenas que a usted lo tuvieron atado desde muchos años atrás, desde mucho tiempo atrás, aún por generaciones, se rompen cuando usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad.
Entonces, ¿qué pasa? Volvamos el cassette un poco atrás. O volvamos a ver, no vuelva a ver al que está a la par suya, pero en su mente haga un recorrido de las personas que usted conoce, que han estado toda su vida en una iglesia y no han cambiado. Que usted los ve siempre atados a las mismas cosas, batallando siempre con los mismos problemas, siempre con los mismos temores y más bien transfiriéndoselo a sus hijos y a sus generaciones, transfiriéndole sus problemas, esos problemas que no ha podido resolver, se los hereda a sus hijos. Y están en una iglesia toda la vida sirviendo. Y incluso a veces hasta el pastor de la iglesia es. Pero está con cadenas y ataduras. Una persona oprimida, una persona depresiva, una persona triste, una persona amargada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha podido hacer la obra libertadora. ¿Por qué? Porque tal vez ni siquiera mora en la persona. Hablan en lenguas. Pero ¿y lo demás? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Dónde está manifestado? ¿Ve lo que nos ha enseñado la religión? Compensamos con ir a la iglesia, compensamos con servir a la iglesia, pero la persona se muere llena de ataduras, se muere enferma, se muere llena de problemas viejos que no pudo resolver en su vida, porque no le permitió al Espíritu Santo traer la libertad que ella necesitaba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y tal vez le invito, iglesia, tal vez le invito a no ver para el otro lado, vea para acá, hágase así, vuelva los ojos para adentro, vuélvalos, vuelva los ojos para adentro, vea qué situaciones todavía usted carga, de las que no ha sido libre, por las que se ha orado, por las que usted tal vez ha ayunado, por las que usted ha pedido oración en algún momento y todavía ahí están. Es hora de ser llenos del Espíritu Santo. Es hora de ser bautizados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de poder y fuego en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser libres de opresiones, para ser libres de situaciones que nos han dañado, que nos han detenido, que nos han oprimido por años. ¿Para qué? Para que usted pueda cumplir el propósito de Dios, el propósito que Él escribió desde antes de que usted estuviera en el vientre de su madre, según Jeremías 1. Usted tiene que anhelar el Espíritu Santo. ¿Ve por qué? Nosotros, como decía el pastor la semana pasada, lo tenemos relegado a Él en el tercer lugar del rating. Primero el Padre, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Así como el menos útil, el menos necesario, el menos poderoso. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia en esta mañana. El Espíritu Santo es el que está vigente hoy, 2021, en la tierra. 2021 es el que está vigente en su vida, en su casa. Él es la fuerza conductora. Él es la fuerza que produce los milagros, los prodigios. Es el que puede romper las cadenas y las ataduras en su vida. Si usted le permite, si usted le anhela y si usted le busca incansablemente. Como yo decía días atrás, a veces cantamos, tengo hambre de ti. Y me duele, y le decimos al Señor, me duele. ¿Me duele qué? Cuando tenemos hambre por la presencia de Dios, nos dedicamos a eso. Aunque usted esté haciendo otra cosa, usted va en el bus para su trabajo, usted va ahí conectado con Él. Y Señor esto, y Señor lo otro, y Padre aquí. Y usted va meditando en la palabra, y usted va meditando en algo que usted le dijo al Señor. Y usted va meditando en aquello que usted necesita que Él opere, que Él haga. Usted está estudiando y usted está conectado. Usted está trabajando y usted está conectado en su espíritu. No tiene que estar de rodillas 24/7 ahí. No, porque a veces eso se vuelve religión. Tenemos nuestra hora para orar
y tenemos nuestra hora para esto, para lo otro, y oramos siempre de la misma forma. Eso es un ritual, eso es una religión, eso no sirve, eso no pasa del techo. Tenemos que anhelar la presencia. De verdad que nos duela el espíritu, que nos duele el estómago del hambre que tenemos, que necesitamos de la presencia de Dios. Yo le decía a mi hija en estos días, estamos orando al Señor por algo, yo le decía, ahora sí, me agarro de la bata del Señor y no se la suelto hasta que... Así debe de ser. Así debe de ser. ¿Qué cosas que en su vida nadie ha podido resolver? Ni el psicólogo, ni el médico, ni su mamá, ni su papá, ni usted. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo de Dios va a poder resolver. ¿Por qué? Porque Él es nuestro defensor por los derechos adquiridos en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que Cristo conquistó en esa cruz es un derecho suyo. Y el Espíritu Santo nada más está esperando que usted se vuelva y le diga, Espíritu Santo, notifiquemos. Espíritu Santo, anunciemos. Espíritu Santo, vamos. Y el Espíritu Santo se encarga de confirmar lo que es suyo. Y el Espíritu Santo en el mundo espiritual nada más necesita decir, Él es libre, ella es libre, porque Cristo conquistó esa libertad en la cruz del Calvario. Simplemente lo dejan, lo sueltan, enfermedad te acabas, situación te mueres ahora en el nombre de Jesús. Y es. Pero ¿qué pasa? Necesitamos fe, necesitamos hambre por la presencia, necesitamos búsqueda incansable de su presencia. Muchas veces lo que hacemos es, bueno, voy a orar. Y yo lo decía ayer, voy a orar. Y Señor, necesito que me respondas. Pero necesito que me respondas ya, porque es que ya me tengo que ir. Ya tengo que ir a hacer, ¿verdad? Nos ponemos en ese plan, como microondas. Queremos meter al Señor en el microondas con una oración rápida y Señor, contéstame, es que ya me tengo que ir, es que ya tengo que llamar, es que ya tengo que ir a hacer el negocio. Señor, no es así, no es así, no es tan fácil, no es tan sencillo. Necesitamos morir a muchas cosas de la carne. Necesitamos sacar al Señor del microondas y dedicarle el tiempo necesario para que Él responda, para que Él nos guíe, para que Él nos ilumine, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Trae la luz, trae la guianza, trae la revelación, trae las estrategias cuando hay dependencia de nosotros, cuando Él controla nuestras acciones, cuando Él controla nuestra vida por completo. Así es como opera Él, en su tiempo, en su momento. Y ahora vamos a ver también otro factor, si me da chance, otro factor en el que opera el Espíritu Santo y que tiene que ver con esto. Cuando hay manifestación de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, hay poder en nosotros. Vamos a leer 1 Corintios. Voy a leerles porque esta versión no sé si la tendrán en multimedia. Nueva Biblia Viva se llama. ¿No la tienen? NBV. 1 Corintios 2, 4, 5. Dice Pablo así: mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humanas, sino que el Espíritu la respaldaba con poder, dice Pablo. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la sabiduría de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Está Pablo predicando y hubo manifestación de poder. En algunas versiones lo dice que él predicó con manifestaciones de poder. Hoy necesitamos eso. Hoy necesitamos más que palabras, manifestación de poder de parte de la iglesia allá afuera. Y aquí adentro también. Porque aquí adentro mucha gente tiene que convencerse todavía de que Dios está vivo, de que Jesucristo está por venir y de que el Espíritu Santo tiene el poder para manifestarse y hacer las cosas reales en nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo? Más que con palabras, más que con palabras o lenguaje de domingo y muy elegante,
El Espíritu Santo era quien respaldaba las palabras manifestándose. Hoy necesitamos que de nosotros salga el poder. Cuando hablamos con una persona que está enferma, con una persona que está atada, que está encadenada a situaciones en su vida. Hoy necesitamos poder manifestar un milagro en una persona que no tiene salida en su vida, que ha probado todo y que no ha encontrado una respuesta. Alguien que le cambie su situación de vida. ¿Por qué? Porque la forma en la que en este tiempo la gente se va a convencer de que tiene que volverse a Dios. Veíamos, yo no sé si ustedes lo vieron, veíamos en estos días un programa de una entrevista y mi esposo y yo hablábamos de ese caso. Era un muchacho, un joven que trabajaba en la televisión aquí en el país, eran periodistas, y él contaba su testimonio de vida. Y él se enfermó en el 2017 y estuvo muy mal, ya se pensionó, lo pensionaron en el 19. Y él salió pensionado porque no podía trabajar más por la situación en su cuerpo. Tiene un 18% de capacidad en su corazón trabaja a un 18% y así vive. Y él decía, me tomo 40 pastillas al día en 3 tandas. Vive así. Y él contaba de que había estado un mes internado en el hospital, en el San Juan de Dios. Había estado un mes internado con las piernas que parecían patas de elefante, de lo hinchadas que estaban, y le daban tratamiento y nada. Y dice que un mes ahí. Y este hombre recibe la visita de una mujer en el hospital. Y la mujer le dice, una mujer cercana a él, a la familia, le dice, ¿usted me permite hacer algo? Y él le dice, ¿qué? Es que vea, yo ando la reliquia de una santa aquí. Y yo quiero ponerle a usted la reliquia en las piernas para que por medio de ella la santa haga el milagro. Y ahí él un mes internado en el hospital con esa situación. Y dele, le dice él, dele. Así fue la palabra que él usó en la entrevista. Y dele. Y la mujer puso la reliquia en sus piernas. Y al día siguiente, el muchacho amaneció con sus piernas sanas. Con sus piernas normales. Y los médicos le decían, sí, es que el tratamiento tenía que hacerle, porque en algún momento el tratamiento se tenía que hacerle. Tenía un mes de estarlo tomando y no había habido cambio. Y me decía mi esposo cuando él contaba eso, cuando el muchacho contaba eso y escuchábamos, veíamos el video. ¿Y cómo le explicamos nosotros a él que lo que le pasó no vino de parte de Dios? Porque él dice fue un milagro. Y se lo endosa a una santa. Y él habla de la Virgen de aquí, de la Virgen de allá. Porque es devoto a esas vírgenes. Y él recibió el milagro. Y lo cierro entre comillas. Y mi esposo me decía, ¿y cómo llegamos nosotros a orar o a decirle a él? Oiga, eso que le pasó a usted no es cierto, no es de Dios. Si él lo vivió. ¿Sabe por qué? Porque el evangélico, porque el cristiano común llega y ora por un enfermo y nada pasa. No hay cambio en la vida porque el cristiano y el evangélico común viven en religión, creyendo que nada más, voy a ir a orar a ver qué pasa. Y Señor, si lo quieres sanar, de ahí tú lo sanas. Ay, Señor. Y en eso se justifican. ¿Por qué? Porque no hay poder. Y si el Espíritu Santo de Dios vive en usted y vive en mí, usted y yo tenemos la responsabilidad de manifestar poder. Así de simple, que si usted se encuentra a alguien hoy ahí enfermo, usted va y ora con la seguridad de que Dios va a hacer. Porque en usted hay poder. Y a veces gastamos el tiempo hablándole a una persona, tratando de convencerla con palabras, tratando de llegarle a la mente con palabras, pero no hay manifestación de poder de parte de nuestra vida. Entonces, ¿de qué Dios poderoso hablamos? Si no lo manifestamos. Fuerte, ¿verdad?
Hablamos de un Dios poderoso, hablamos de un Dios de milagros, pero ese está en la Biblia. Pero hoy 2021, ¿dónde está ese Dios de milagros? ¿Dónde está ese Dios que levanta a un muerto? ¿Dónde está ese Dios que hace levantarse a un paralítico? ¿Dónde está ese Dios que crea una parte de un cuerpo que no estaba? ¿Dónde? Ese Dios poderoso, ese poder creativo, ese poder milagroso está en usted. Y está en mí, pero está contenido por la falta de fe, por la falta de sometimiento a Dios, por la falta de santidad en nosotros. Por eso no se manifiesta, iglesia. Por eso este tiempo, este año, es el año de definirnos en el Señor. Hay que definirse o calientes o fríos, pero tibios no. Queremos saltar, queremos plataformas para lucirnos, para hacer un show, pero no hay poder. No hay poder. Quiero ir a las naciones, Señor. Tú me dijiste que que las naciones me esperan. ¿Para qué voy a ir yo a las naciones? ¿Para qué yo voy a ir a predicar, ir al otro lado del mundo a predicar y no hay manifestación de poder? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ir a pasear? ¿Para ir a conocer Suiza? ¿Para ir a conocer Italia? ¿Para eso quiero ir a viajar? ¿Y que el Señor me lleve y me traiga? No, para eso pago un club de viajes y me voy a pasear. Pero no en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Debemos manifestar poder en nuestra vida. Porque esa es una de las evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros. De que somos portadores. Y no solamente decir, sí, cuando yo recibí al Señor, el Espíritu Santo, mire, así, automáticamente vino. No es así. Hay mucha gente en la iglesia sin Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia es muy fácil levantar las manos. Pero en la casa soy quien soy. Sin máscaras. En la iglesia levanto las manos, pero mi vida es una vida llena de pecado. En la iglesia todos somos santos. Usted y yo cuando venimos para la iglesia no solamente pensamos en qué nos vamos a poner de ropa. También arreglamos esto. Sonreímos. Hablamos bonito. Somos buena gente. Pero en la casa, en la calle, en el trabajo, a veces en el trabajo ni siquiera saben que soy cristiano, que voy a una iglesia, ni siquiera. ¿Por qué? Porque soy exactamente igual y a veces soy peor que los que están ahí. Por eso, ¿sabe qué pasa? Por eso es que la gente no quiere dar el paso de venir a una iglesia, porque ¿para qué? ¿Para ser igual? ¿Para ser igual que esa? Que dice que va a una iglesia. Y vea cómo es, vea cómo se comporta, vea cómo trata a sus hijos, vea cómo trata a su esposa o a su esposo, vea cómo... Por eso mucha gente no quiere, porque tratamos de convencerlas con palabras, pero la manifestación en nosotros y a través de nosotros no es evidente. Por eso, iglesia, necesitamos al Espíritu Santo urgentemente en nuestra vida. Necesitamos ser llenos, necesitamos ser bautizados para que Él no solamente cambie nuestra mente, cambie nuestro corazón, para que avive nuestro espíritu y se manifieste a través de nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y cuando la manifestación del Espíritu Santo se da en nosotros, el Espíritu nos guía a toda verdad. Y vamos a leerlo rápidamente. Juan 16, por favor. Juan 16, 13 al 15. Ya vamos a concluir.
Juan 16, 13 al 15 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Vamos a quedarnos ahí primero. El Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad. Vimos ahora rápidamente que el Señor Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, según lo que leímos ahora en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Según 2 Corintios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es la verdad? Ay, a ver, no me asusten. Los devuelvo a escuela dominical. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Ok? Dígamelo con fuerza, con ánimo, iglesia. Convénzame de que usted lee la palabra y que usted la entiende, por favor, no me asuste. Cristo es la verdad. Y dice que cuando el Espíritu de verdad venga sobre nosotros, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo de verdad, Él es la verdad. La verdad es Cristo. Cristo es la palabra. ¿Verdad que sí? Cristo es la palabra hecha carne. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. El Espíritu posicionado en la palabra. El Espíritu afirmado en la palabra, afirmado en Cristo. Nos va a guiar a la verdad que es Cristo. Nos va a guiar por medio de la palabra que es Cristo a Cristo mismo. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿A qué? A confirmar quién es Cristo en nosotros y nos va a llevar a Él. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por eso es importante que usted lea la palabra, para que la palabra se le revele y esa verdad sea confirmada en usted y usted pueda acercarse a Cristo y ser más como Cristo cada día de su vida. Amén. ¿Sí me entendió? Sí, ok. Es que lo veo con los ojos cuadrados. Dice el versículo 14. Me glorificará por lo que les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que se afirma en Cristo mismo, que se confirma en Él, nos guía a Él en medio de esa obra confirmatoria de Cristo en nosotros, conforme Él nos va acercando, Él va a glorificar la vida de Cristo, la obra de Cristo, el gobierno de Cristo, la soberanía de Cristo, su poder en nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice, y dice ahí, Él les comunicará, Él les hablará de lo que oiga. ¿De lo que oiga dónde? ¿De lo que oiga dónde? De boca del Padre, confirmando a Cristo. Entonces el Espíritu Santo viene y nos dice, nos revela a nosotros quién es la persona de Cristo. Y lo que Cristo debe ser en nosotros. Y lo que nosotros debemos ser en Él. Porque nosotros debemos estar pegados a Él. Entonces dice Jesús aquí, todo lo que pertenece al Padre es mío. Jesús decía, el Padre y yo, uno somos, ¿verdad? Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dice Jesús, todo lo del Padre es mío. ¿Quién es el Padre? El Padre es Dios Todopoderoso, es soberano, es Rey, es todo lo que es Él. Todo lo que contiene el Padre es de Jesús. Entonces Jesucristo es Rey, es soberano, es poderoso, es todo lo que usted, es santo, es todo lo que usted en ese momento pueda pensar de Jesús. Eso es todo lo que tiene Jesús. Todo lo del Padre es mío. Y de eso es de lo que el Espíritu Santo va a hablar.
Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando el Espíritu Santo de verdad venga a nosotros, cuando seamos llenos, cuando seamos bautizados del Espíritu Santo, usted y yo vamos a ser guiados por el Espíritu a la verdad que es Cristo. Y vamos a ser afirmados en la verdad de la palabra que es Cristo. Entonces usted no va a andar en el error, usted no va a andar divagando, usted no va a andar despistado, desubicado, porque usted está posicionado por medio de la obra del Espíritu Santo en la verdad. Y usted va a pensar verdad, y usted va a hablar verdad. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hablar es palabra. Si usted habla de Jesucristo, habla palabra. Porque Cristo es la palabra hecha hombre. Amén. Amén. Y por último, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, hay fruto en nosotros evidentes. Y eso lo vamos a ver ya para concluir. En Gálatas 5, por favor, 5, 22, 23. Dice así la palabra del Señor, pero la clase de fruto que el Espíritu produce, en nuestra vida es amor, alegría. Así es que un corazón que alabe a Cristo, dice la canción, no puede estar triste. Tiene paz, no pierde la paz así tan fácilmente, ¿verdad? Así es que tenga paz, ministrese paz todos los días. Y si no se hace paz o paz por todas partes también, para que no la pierda. Acuérdese de mí cuando pierda la paz, ¿verdad? Tiene paciencia. No mete al Señor en el microondas. No, tiene paciencia. Tiene gentileza, es bondadoso, tiene fidelidad, es humilde y tiene control propio. No existen leyes contra esas cosas. Si usted es lleno del Espíritu Santo, si usted es bautizado por el Espíritu Santo y habla en lenguas, gloria a Dios. Pero también tiene que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Usted tiene que manifestar en su vida paz, alegría, paciencia, bondad. Tiene que ser una persona con fidelidad, no solamente fiel, sino mostrar fidelidad. Tiene que ser paciente. Yo ayer le decía a la iglesia, póngale un check a lo que ya usted manifiesta o lo que el Espíritu Santo manifiesta en usted y póngale una X a lo que no. Y a lo que no tiene, a lo que tiene X, lléveselo para su casa y trabaje. Tiene mucho trabajo para este inicio de mes. Y me decía alguien ayer al final de la iglesia, ay pastora, voy con cartón lleno. Y yo, sorry, I'm sorry for you, porque ni modo, ¿verdad? Hay que trabajar. Entonces, hoy hemos visto cómo el Espíritu Santo es más, cómo la llenura del Espíritu Santo, cómo la manifestación de ese Pentecostés en usted y en mí es más que hablar en lenguas. Y como les dije yo a ustedes ahora al principio, es importantísimo hablar en lenguas, es necesario el don. Búsquelo, búsquelo, pero también manifieste todo esto de parte del Espíritu Santo en usted. Deje que el Espíritu Santo lo procese. Deje que el Espíritu Santo trabaje. No importa el tiempo, no importa lo que cueste. Despréndase usted de las cosas que usted hoy identificó que deben de ser procesadas. Que no tiene paciencia. Vea, si usted quiere crecer en paciencia, el Señor le va a dar pruebas para que usted, procesos para que usted crezca en la paciencia. Es que se sepa qué pide. Ore inteligentemente, sepa qué pide, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Tampoco diga, yo no tengo paciencia, entonces por eso mejor no. No, aprenda. Es bonito. ¿Sabe qué? Si no, cómprese una mata, mujer, cómprese una mata.
las plantas, aunque sea de plástico, las plantas a uno le enseñan la paciencia. La paciencia. Porque hay un tipo de planta que florea, a veces tarda años en florear. Y uno la compra chiquititeca. Y uno quiere que le floree el mes. Y uno está ahí hablándole a la mata y echándole agüita a la mata. ¿Y cuándo va a florear? ¿Y cuándo va a florear? ¡Ay, no florea! Y uno ve las fotos en los grupos donde uno está metido y las matas floreaditicas. Y no, mía, chiquitilla. Y casi muriéndose porque la podrí por echarle tanta agua. Vea, ¿quiere crecer en paciencia? Cómprese una mata. Cómprese una mata. Se la recomiendo. Aprende uno mucho. El Señor le habla a uno hasta por las plantas. Pero uno crece en paciencia con eso, cuidando una planta. Cuando por fin florea, ¡ay, floreó! Y uno se siente realizado. Y uno se siente la más carga del mundo porque me floreó la mata. No pierda la paz por las cosas que no valen la pena. Es más, no la pierda por nada del mundo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿por qué perdemos la paz? ¿Por qué nos preocupamos por lo que ha de venir si ya está escrito? Ya está escrito para nosotros y nuestro porvenir es bueno. Nuestro porvenir es bueno, nada nos va a faltar, dice la palabra. Él nos cuida. El Señor envió a su ángel a hacer el campamento alrededor nuestro, porque eso es lo que dice la palabra. El ángel de Jehová acampa. ¿Y sabe qué significa eso? Que Él vive. Que Él vive con nosotros. Entonces, ¿de qué tememos? ¿De qué nos preocupamos? ¿Una enfermedad? Ore, manifieste poder. Un milagro. Ore, manifieste poder. Pero ¿sabe qué? Lo más fácil es pedirle a otro que ore por mí. Que ore por esa situación. Para que sea el otro el que tenga que manifestar y no yo. Es tiempo de manifestar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Así es que, si no tomo nota, vea la enseñanza más tarde o mañana, repase, apunte en una hoja lo que le falta por manifestar y que esa sea su tarea para este año. Que esa sea su tarea para este año. Y vaya poniendo check en lo que ya usted va manifestando, en lo que ya el Espíritu Santo ha ido obrando y va a obrar. Hágalo. Y usted verá que si usted se somete a Dios, que si usted se mete en Dios este año como tiene que ser, a fin de año esa hoja va a tener un montón de check y más. Porque el Señor añadirá cosas por manifestar en usted. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a la iglesia en esta mañana, Padre Santo. Y yo te pido, Señor, que la palabra, Padre Santo, penetre a lo profundo de nuestro ser y sea revelada. Y que hoy en nuestro espíritu nazca, se produzca esa necesidad de cambio genuina. Padre Santo, que toda religiosidad, toda costumbre, toda tradición en nosotros sea arrancado en este día. En el nombre de Jesús. Que podamos ser genuinos. Que esa necesidad en nosotros sea realmente, Padre, manifestada al Espíritu Santo. Y que provoquemos con nuestra vida que venga a nosotros, se manifieste de muchas formas, Señor. Que otros puedan ver en nuestra vida un testimonio de cambio, evidencias de transformación y que podamos ser realmente cartas abiertas al mundo, Señor. Y que podamos con nuestra conducta, con nuestras palabras y con la manifestación de poder, demostrar al mundo que somos portadores del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, del Espíritu que trae vida, del Espíritu que puede, Padre, cambiar y transformar en este tiempo a cualquiera que se disponga.
en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia en esta mañana y declaro, Señor, un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo, Señor, donde más que la conciencia, más que el entendimiento abierto, Señor, es la necesidad en nuestro espíritu de traer un cambio, Señor, y de poder, Padre, afectar, de poder, Padre Santo, marcar la vida de muchos en esta ciudad, Padre, y en nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.